¿Qué sucede cuando un arma diseñada para quebrar el espíritu del enemigo termina destruyendo el tuyo? Imaginen este escenario. En algún lugar de Moscú, en un centro de mando de alta seguridad, se pulsa un botón. En segundos, cientos de misiles se disparan. Drones surcan el cielo como langostas mecánicas. ¿El objetivo? Someter a toda una nación. Quebrar su voluntad. Obligarla a arrodillarse. Pero aquí está el giro inesperado que nadie en el Kremlin vio venir. Esa misma noche, mientras las ciudades ucranianas se sumían en la oscuridad, los ciudadanos rusos vivieron la misma pesadilla que su líder había planeado para otros. No en una semana, no en un mes, sino en la misma noche, en cuestión de horas, casi instantáneamente. Esto no es solo un capítulo más de la guerra moderna. Este es el momento en que el cazador se convirtió en la presa, cuando el depredador descubrió que se había convertido en la víctima, cuando la estrategia destinada a quebrar la voluntad de Ucrania, en cambio, hizo añicos la ilusión de invencibilidad de Rusia. A lo largo de la historia los imperios han caído no por falta de poder, sino por malinterpretar la naturaleza misma del poder. Roma no se derrumbó solo por una invasión externa, se desmoronó desde dentro. La Unión Soviética no perdió la Guerra Fría en el campo de batalla, la perdió en el corazón y la mente de su propio pueblo. Y ahora, quizás estemos presenciando la repetición de ese mismo patrón en tiempo real. El 8 de noviembre no fue una fecha cualquiera en el calendario. Fue la noche en que las reglas cambiaron para siempre. La noche en que Putin aprendió que toda acción tiene ahora una reacción igual e inmediata. La noche en que familias rusas comunes y corrientes en Belgorod descubrieron que la guerra no es solo algo que sucede en la televisión en los lejanos campos ucranianos. Está en sus salas de estar, en sus hogares a oscuras, en sus apartamentos sin calefacción, en los rostros atemorizados de sus hijos. ¿Crees saber cómo se desarrolla esta guerra? ¿Crees entender quién gana y quién pierde? Piénsalo de nuevo, porque lo que estoy a punto de revelar cambiará por completo tu perspectiva sobre quién está ganando realmente este conflicto energético y, aún más importante, quién está pagando el verdadero precio. Esta es la historia de cómo el arma más poderosa de Putin se convirtió en su mayor debilidad, cómo una sola noche cambió el rumbo de esta guerra, y cómo los ciudadanos rusos comunes y corrientes están empezando a despertar a una realidad aterradora que su gobierno les ha estado ocultando. Si quieres ver más videos como este, dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Esto ayuda mucho al crecimiento del canal. Vladimir Putin dio la orden de doblegar a Ucrania, de sumirla en la oscuridad, de quebrar su voluntad. El 8 de noviembre, más de 450 drones y más de 45 misiles de diferentes clasificaciones atacaron los órganos vitales de la infraestructura civil de Ucrania. Esto no fue una operación militar, sino un intento calculado de doblegar la moral de toda una población. El objetivo era Centrenergo, el elemento vital que mantiene a Ucrania en funcionamiento. Esta es la compañía que suministra energía a los hogares, hospitales, escuelas y empresas ucranianas. Sin Centrenergo, Ucrania no solo se queda a oscuras, sino que deja de respirar. La estrategia de Putin fue calculada con fría precisión. Empujar a Ucrania a la más absoluta vulnerabilidad conforme el invierno se intensificaba, obligar al presidente Zelensky a aceptar negociaciones en los términos rusos, sumir al pueblo ucraniano en la miseria, el frío y la desesperación hasta el punto de exigir la rendición de su gobierno con tal de recuperar la electricidad. Este ha sido el manual de Putin desde el principio. Cuando no se puede ganar en el campo de batalla, cuando los soldados mueren en el barro, cuando los tanques arden en los campos ucranianos, se cambia de estrategia. Se ataca a la población civil, se ataca la infraestructura, se ataca la esperanza misma. Pero esta vez, esa decisión tuvo un precio que el Kremlin jamás había previsto. Esta vez, Putin estaba a punto de aprender una lección que resonaría en cada ciudad rusa cercana a la frontera. Mientras la oscuridad consumía Kiev y Dnipro,
mientras las familias ucranianas se refugiaban en apartamentos helados, mientras los hospitales recurrían a generadores de emergencia, algo inesperado sucedió al otro lado de la frontera, algo que Putin no vio venir, algo para lo que, al parecer, sus comandantes militares nunca se prepararon. La central térmica de Luch, en Belgorod, Rusia, fue atacada con precisión quirúrgica. Documentos técnicos obtenidos por 112 PUA revelaron la devastadora precisión del ataque. Las turbinas de gas que alimentaban la planta fueron el objetivo específico. No fue casualidad, no fue suerte. Fue un ataque calculado, inteligente y brutalmente efectivo. Un incendio se desató en una central energética en la aldea de Korocha, en la región de Kursk. Las llamas iluminaron el cielo nocturno, visibles a kilómetros de distancia. Para los ciudadanos rusos, acostumbrados a ver imágenes similares de Ucrania, esto era diferente. Era su cielo ardiendo. Era su infraestructura colapsando. Más de 22.000 abonados rusos se vieron repentinamente inmersos en las frías y oscuras consecuencias de una guerra iniciada por sus propios dirigentes. Reflexionen sobre esta cifra por un momento. No eran soldados, no eran militares. Eran personas comunes y corrientes, familias, parejas de ancianos, niños haciendo la tarea, trabajadores intentando ganarse la vida. El gobernador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, tomó la iniciativa, intentando minimizar los daños. En la era de las redes sociales, de los teléfonos inteligentes y de la comunicación instantánea, controlar la narrativa se vuelve casi imposible. Pero aún así lo intentó. En una declaración oficial en su canal, Gladkov insistió en que las defensas antiaéreas rusas se habían activado y neutralizado las amenazas con éxito. Todo estaba bajo control, afirmó. Los poderosos sistemas de defensa antiaérea rusos habían cumplido con su deber. Los ciudadanos no tenían nada de qué preocuparse. Pero la realidad desmoronó esta versión oficial en cuestión de segundos. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante y verdaderamente condenatoria para la maquinaria propagandística del Kremlin. Si todos los objetivos fueron eliminados, ¿por qué el gobernador Gladkov tuvo que admitir minutos después que la central termoeléctrica de Luch había sufrido daños? Las cuentas no cuadran. La lógica se derrumba. Si sus defensas antiaéreas derribaron todas las amenazas, ¿cómo es posible que la central eléctrica resultara dañada? Si las defensas antiaéreas funcionaron a la perfección, ¿por qué más de 22.000 abonados, incluyendo la ciudad de Belgorod y la aldea de Dubovoe, se quedaron sin electricidad de inmediato, tal como el propio Gladkov confirmó en sus declaraciones posteriores? Este es el problema de mentir en la era digital. Puedes controlar la televisión estatal, puedes controlar los periódicos, pero no puedes controlar la realidad. No puedes controlar a los miles de ciudadanos que publican videos de sus apartamentos a oscuras, sus hogares fríos, su confusión y su miedo. Seamos claros en algo crucial, porque las cifras cuentan una historia aún más devastadora de lo que parece a primera vista. 22.000 suscriptores no equivalen a 22.000 personas. Representan 22.000 hogares, 22.000 establecimientos comerciales, 22.000 puntos de conexión. Cada uno de esos suscriptores representa una familia, un negocio, un centro comunitario. Con una estimación conservadora de 3 personas por hogar, y en muchas familias rusas, especialmente en estas regiones los hogares son más grandes, estamos hablando de 50.000, posiblemente 60.000, quizás incluso más civiles rusos, sumidos en la oscuridad en una sola noche. En un solo ataque. En un instante. La ciudad de Belgorod y la aldea de Dubovoe quedaron sumidas instantáneamente en la más absoluta oscuridad. Imagínese ser un residente de allí. En un instante está viendo la televisión, tal vez noticias sobre la exitosa operación militar especial rusa en Ucrania. Al instante siguiente, oscuridad. Oscuridad total y absoluta. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo logró Ucrania penetrar profundamente en territorio ruso, alcanzar una central eléctrica crítica
y sumir a decenas de miles de personas en la oscuridad. Retomemos la explicación del gobernador, porque aquí es donde la maquinaria propagandística revela su desesperación. Atribuyó la situación a la caída de escombros. Repito, caída de escombros. Analicemos esta afirmación con rigor, porque es importante. ¿Qué probabilidades hay de que fragmentos de escombros convergieran e impactaran la central térmica de Luch, una de las principales fuentes de energía de la ciudad, inutilizando específicamente sus turbinas de gas? Piense en lo que pretende que creamos. Los escombros que caían al azar, impactaron justo contra las turbinas que suministran energía a una parte importante de la región. No un parque, no un campo vacío, no un edificio cualquiera, sino los componentes precisos de una central eléctrica que causarían la máxima interrupción. Esta es la estrategia propagandística del Kremlin en acción. La realidad es tan devastadora, tan vergonzosa, tan peligrosa políticamente, que deben inventar una historia absurda para encubrirlo. Cuentan con que sus ciudadanos no hagan preguntas críticas. Cuentan con el miedo y el control estatal para impedir que la gente ate cabos. Pero esta es la verdad que el gobernador Gladkov no puede admitir, la verdad que amenaza toda la narrativa que el Kremlin ha estado construyendo. Los sistemas de defensa aérea rusos, los S-400, los Pantsir, ese escudo supuestamente impenetrable del que tanto presumen, los sistemas que venden a otros países como los mejores del mundo, demostraron una vez más ser incapaces de proteger su propia infraestructura civil esencial. Este es el mismo sistema de defensa aérea que Rusia afirma que puede derribar cualquier avión de la OTAN. El mismo sistema que promocionan como superior a los Patriot estadounidenses. El mismo sistema que se supone que crea una cúpula de hierro sobre territorio ruso, y no pudo impedir que un dron ucraniano impactara una central eléctrica. ¿Y cuáles fueron las repercusiones de esta vulnerabilidad? Aquí es donde la situación se vuelve más angustiosa para la población civil rusa. Aquí es donde se hace evidente el verdadero costo de la guerra de Putin. No se trata simplemente de las 60.000 personas que se quedaron sin electricidad. Cuando falla la red eléctrica de una ciudad, cuando se va la luz en toda una región, lo que sigue no es solo oscuridad. Es una cascada de caos que afecta a todos los aspectos de la vida civil. Parálisis social total. Primero, el caos en el transporte. Analicemos esta situación nuevamente. Es cuando una operación militar especial se transforma en una catástrofe civil. Cortar la luz a más de 20.000 abonados significa que todos los semáforos de la ciudad dejan de funcionar simultáneamente. Las principales carreteras e intersecciones se sumen repentinamente en un caos primitivo. El gobernador Gladkov reconoció que la policía estaba intentando dirigir el tráfico manualmente. Detengámonos un momento en esta imagen, porque es a la vez absurda y aterradora. Imaginen a los policías apostados en las intersecciones con linternas, intentando desesperadamente evitar el caos en una ciudad donde otra alerta de misiles podría llegar en cualquier momento, en una zona de conflicto activo. Se supone que estos son los mismos policías que deben mantener la ley y el orden, prevenir el crimen y proteger a los ciudadanos. En cambio, se ven reducidos a ser semáforos humanos. ¿Qué pasa con los servicios médicos de emergencia? ¿Qué pasa con los bomberos que acuden a las llamadas de emergencia? Estos vehículos, que normalmente llegan a su destino en 5 minutos, no pueden tardar 25 minutos en llegar debido a este caos vehicular. Imagine que sufre un infarto en Belgorod esa noche. Llama a una ambulancia. ¿Cuánto tardará en llegar si todas las intersecciones están atascadas? Los semáforos no funcionan y reina el caos en las calles. ¿Cuántos minutos podrían significar la diferencia entre la vida y la muerte? Imagine que hay un incendio en su edificio. ¿Cuánto tardarán los bomberos en llegar hasta usted debido al tráfico paralizado? ¿Cuántos pisos puede subir un incendio en esos minutos adicionales? En segundo lugar, los sistemas de salud y seguridad colapsan de maneras que la mayoría de la gente no considera hasta que es demasiado tarde.
Un apagón no se limita a que se apaguen las luces. Significa que los sistemas de calefacción dejan de funcionar. Y esto es crítico. Lutsk es una central térmica. La parada de las turbinas de gas afecta no solo al suministro eléctrico, sino también, potencialmente, a la producción de energía térmica. Es noviembre. El clima en Rusia es gélido, especialmente en Belgorod, ubicada en el suroeste del país, cerca de la frontera con Ucrania. Los sistemas de calefacción residenciales, las bombas de circulación de agua, todo depende de la electricidad. Sin electricidad, las bombas de agua no funcionan. Sin bombas de agua, no hay agua corriente. No hay duchas. No hay inodoros que funcionen correctamente. No hay agua potable a menos que se haya almacenado. Peor aún, el colapso de la central eléctrica amenaza directamente la salud pública. Los hospitales cuentan con generadores de respaldo sin duda, pero estos generadores tienen combustible limitado. Están diseñados para cortes de energía temporales, no para apagones prolongados. Y no alimentan todo, solo los sistemas críticos. Pero los ciudadanos comunes no tienen generadores de respaldo. La anciana del quinto piso de un edificio de apartamentos no tiene un generador. La familia joven con un recién nacido no tiene un generador. El diabético que necesita refrigerar la insulina no tiene un generador. Este es el mismo sufrimiento que Putin infligió a Ucrania y que ahora se refleja directamente en su propia población. La rueda ha cerrado el círculo. La serpiente se ha mordido la cola. Sin electricidad, desaparece el acceso a Internet. Las redes de comunicación fallan. Las antenas de telefonía móvil tienen baterías de respaldo, pero se agotan rápidamente. Pronto, incluso los teléfonos móviles dejan de funcionar. Esas 60.000 personas en Belgorod no podían contactar con sus familiares. No podían comprobar si sus parientes en otros distritos estaban a salvo. Los padres no podían saber de sus hijos. Los hijos adultos no podían llamar a sus padres ancianos para asegurarse de que estaban bien. Esto crea una prisión psicológica de miedo y aislamiento. En una ciudad fronteriza que ya vive bajo la constante ansiedad de un ataque, donde las sirenas antiaéreas se han vuelto parte de la vida cotidiana, donde la gente se ha acostumbrado a dormir con la ropa puesta por si necesita correr a un refugio, un colapso de infraestructura como este intensifica cada temor existente. La educación se vuelve imposible. ¿Cómo se puede gestionar una escuela sin electricidad? ¿Sin calefacción? ¿Sin luz? ¿Se puede enviar a los niños a sentarse en aulas oscuras y frías? Los centros de trabajo no pueden operar. Las fábricas cierran. Las oficinas cierran. ¿Cómo se puede trabajar cuando las computadoras no funcionan? Cuando no hay luz. Cuando no hay comunicación con clientes ni proveedores. Los cajeros automáticos no dispensan dinero. En una sociedad que depende cada vez más de los pagos electrónicos, un apagón puede dejar a la gente sin acceso a su propio dinero. La economía del efectivo se paraliza. Los refrigeradores dejan de funcionar. Los alimentos comienzan a echarse a perder. Los congeladores se descongelan. Para las familias que viven al día, perder la compra de una semana no es solo un inconveniente, es un desastre financiero. El hecho de que un solo ataque a la central termoeléctrica de Lutsk paralizara de inmediato todos los semáforos del centro de la ciudad revela la peligrosa fragilidad de la infraestructura civil rusa. No existen fuentes de energía de respaldo. No hay redundancia de red para los sistemas civiles críticos. El sistema carece de resiliencia. Se trata de una infraestructura fragmentada. Las ciudades rusas que aparentan modernidad, con sus centros comerciales, edificios de apartamentos nuevos y publicidad llamativa, en realidad funcionan con sistemas de la era soviética, centralizados y diseñados en torno a puntos únicos de fallo. Es como construir un castillo de naipes y llamarlo fortaleza. Impresiona hasta que alguien lo sople. Esto es precisamente lo que Ucrania identificó el 8 de noviembre y explotó sin piedad. Los servicios de inteligencia ucranianos y los estrategas militares ucranianos estudiaron la infraestructura rusa y encontraron su talón de Aquiles.
No es necesario arrasar una ciudad entera para socavar la estabilidad civil de Rusia. No se necesitan cientos de misiles. No se necesitan campañas de bombardeo masivas. Basta con localizar la central termoeléctrica de Luch adecuada y lanzar un ataque certero. Es la guerra asimétrica en su máxima expresión. Ucrania no cuenta con los vastos recursos militares de Rusia, pero sí con inteligencia, precisión y un profundo conocimiento de las debilidades del enemigo. Y este ataque afecta con mayor severidad a los ciudadanos rusos de a pie. No a los generales, ni a los oligarcas con sus generadores de reserva y bodegas repletas, ni a Putin en su búnker, sino a la gente común. ¿Pero qué les dice el líder ruso Putin? ¿Cuál es la versión oficial de Moscú? Estamos atacando Kiev. Estamos logrando la victoria. La operación militar especial se está desarrollando según lo planeado. ¿Pero qué presencia el ciudadano de Belgorod? ¿Cuál es su realidad? Edificios en llamas, sistemas de tráfico colapsados, radiadores fríos en sus hogares, calles oscuras, niños asustados, comida en mal estado, sin forma de contactar a sus seres queridos. En este momento, la fantasía de que la guerra solo existe en algún lugar de Ucrania, en la televisión, en los noticieros, en lugares con nombres impronunciables, se desvanece por completo. La guerra ya no llama a la puerta. La guerra no es algo que les sucede a otros en otros lugares. La guerra ahora está dentro de los hogares de los rusos, está en sus cocinas, está en las habitaciones de sus hijos, está en cada rincón oscuro de sus casas indefensas, y esta ni siquiera es una situación nueva para ellos. No es la primera vez, y eso lo hace mucho peor. Según informes de Pravda y RBC Ucrania, esta misma instalación de Luch también fue atacada en octubre, apenas un mes antes. Reflexionemos un momento. Esto hace que la situación sea aún más crítica para los civiles rusos y revela algo profundamente preocupante sobre las capacidades militares rusas. ¿Entienden lo que esto significa? Significa que las defensas rusas no solo fracasaron esa noche en particular, sino que fracasan crónicamente, sistemáticamente, repetidamente. Ucrania ya había atacado el mismo objetivo anteriormente. Los comandantes militares rusos sabían que era vulnerable. Tenían un mes entero para asegurar la zona, para reforzar sus defensas, para añadir más sistemas de defensa aérea, para hacer algo, lo que fuera, para evitar otro ataque. ¿Y qué pasó? Ucrania contraatacó un mes después y volvió a atacar el mismo objetivo. Misma ubicación, misma vulnerabilidad, mismo resultado. Es como si alguien entrara a robar en tu casa y, en lugar de mejorar las cerraduras, solo esperaras que no volviera. Pero vuelve. Y entra de la misma manera. Esto transmite un mensaje devastador a los habitantes de Belgorod. Su gobierno no puede protegerlos. No pudo protegerlos ayer. No puede protegerlos hoy, y probablemente no podrá protegerlos mañana. Esto demuestra que el acuerdo social implícito de Putin con los ciudadanos rusos, el contrato tácito que mantuvo unida a la sociedad rusa durante décadas, se ha derrumbado. Putin había prometido: concédanme su obediencia política, no me cuestionen, no protesten, no exijan democracia, y a cambio les brindaré estabilidad y seguridad. Haré que Rusia sea fuerte, los protegeré. Durante más de 2 décadas, este acuerdo se mantuvo. Los rusos aceptaron la represión política a cambio de estabilidad económica y seguridad física. Aceptaron la pérdida de la libertad de expresión a cambio de la promesa de que no volverían a enfrentarse al caos de la década de 1990. Y especialmente en los últimos 2 años, existía una promesa adicional. La guerra seguiría siendo un espectáculo televisado confinado al territorio ucraniano. Los soldados rusos podrían morir, pero los civiles rusos estarían a salvo. La guerra se quedaría allá. Sin embargo, los recientes ataques han invertido por completo este acuerdo. El contrato se ha roto. La promesa se ha hecho añicos. ¿Podría haber algo más devastador para la moral?
¿Podría haber algo más perjudicial para la legitimidad del régimen? Y por si fuera poco, esa misma noche surgieron informes de que otra subestación eléctrica se incendió en el distrito de Korocha, en la región rusa de Kursk. El ataque a Belgorod no fue un incidente aislado. No fue un golpe de suerte de Ucrania. Fue un contraataque inmediato, sincronizado y coordinado de Ucrania en múltiples ubicaciones. Fue una contraofensiva integral dirigida a la infraestructura energética de Rusia, un reflejo de lo que Rusia acababa de hacer contra Ucrania. Según un informe del Kyiv Independent, en una conversación telefónica interceptada por la inteligencia militar ucraniana, un civil residente en Belgorod afirmó que la existencia se había vuelto completamente desesperanzadora, debido a los persistentes ataques con drones y los cortes de energía de Ucrania. Reflexionemos sobre esa palabra, desesperanzadora. Se trata de un ciudadano ruso, alguien que presumiblemente apoyó a Putin inicialmente, alguien que tal vez creyó en la operación militar especial y que ahora describe su vida como desesperanzadora. La brecha entre Putin y sus ciudadanos se ensancha con cada apagón, con cada ataque, con cada promesa incumplida. Mientras Putin sueña con un imperio desde el Kremlin, mientras estudia mapas y mueve las piezas como un gran maestro del ajedrez, los civiles rusos en Belgorod experimentan la desesperación de la forma más inmediata y visceral posible. Mientras Putin trama para paralizar Ucrania, para quebrar la voluntad ucraniana, para forzar su rendición, su propia población vive en la oscuridad, preguntándose cuándo llegará el próximo ataque, preguntándose si su gobierno podrá protegerlos, preguntándose por qué sufren por una guerra que nunca pidieron. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta de Putin a este enorme fallo de la defensa aérea, a este caos civil, a la desesperación de su propio pueblo? ¿Cuál es su plan para abordar esta vulnerabilidad? ¿Más S-400? ¿Sistemas más sofisticados? ¿Una revisión completa de la estrategia de defensa aérea? ¿Una inversión masiva en la protección de infraestructuras? No. Hemos recibido información extraordinariamente reveladora que demuestra la gravedad de la situación. Putin ha ordenado a soldados recién reclutados e inexpertos. En realidad, muchachos, algunos apenas salidos de la adolescencia, que protejan las refinerías de petróleo cruciales de Rusia. Ahora bien, uno podría pensar, vale, soldados protegiendo infraestructura, tiene sentido. Pero esperen a oír con qué protegerán estas instalaciones multimillonarias. ¿Saben con qué las protegerán? ¿Misiles antiaéreos avanzados? ¿Sistemas de guerra electrónica? ¿Equipos de radar sofisticados? No. Con armas ligeras. Con Kalashnikovs obsoletos, con fusiles. Analicemos lo que esto significa en realidad. Reflexionemos sobre la insensatez estratégica de esta decisión. Por un lado, Ucrania posee drones kamikaze de largo alcance de última generación, con un alcance de cientos de kilómetros. Se trata de sistemas sofisticados con guiado GPS, imágenes térmicas y capacidad para evadir el radar. Algunos cuestan cientos de miles de dólares y representan la tecnología punta en drones. Del otro lado, un soldado ruso inexperto, quizás de 19 años, tal vez trabajaba en una fábrica o estudiaba en la universidad hace unos meses, que posiblemente nunca recibió un entrenamiento adecuado más allá de unas pocas semanas de instrucción básica. Le entregan un AK-47, posiblemente uno que ha estado almacenado desde la época soviética, y le ordenan: mira al cielo y derriba esos drones. Permítanme ser absolutamente claro sobre lo que esto significa. No se trata de una estrategia defensiva, sino de una admisión de impotencia. Es una confesión envuelta en propaganda. En esencia, el Kremlin está diciendo: no tenemos ni idea de cómo proteger nuestra infraestructura crítica, así que vamos a enviar a jóvenes armados con fusiles y esperar lo mejor. Esta directiva tiene dos consecuencias directas, ambas perjudiciales para los intereses de Putin. Primero, estos soldados inexpertos ya no pueden desplegarse en el frente de Ucrania. Analicemos las implicaciones estratégicas.
Putin se ve obligado a redirigir su ya insuficiente efectivos de las zonas de combate, donde supuestamente Rusia está ganando, donde supuestamente está logrando sus objetivos, y utilizarlos como escudos humanos para proteger su propia infraestructura crítica. Las tropas en el frente estarán incompletas, lo que facilitará el avance de Ucrania. Cada soldado con un fusil frente a una refinería es un soldado menos en las trincheras. Un soldado menos operando artillería. Un soldado menos conduciendo un tanque. Putin está sacrificando su propia capacidad ofensiva para tapar las brechas en su perímetro defensivo. Está dilapidando la efectividad de su ejército para mantener la ilusión de seguridad en el país. En segundo lugar, y aún más trágico, planteemos la pregunta obvia que la propaganda de Putin se niega a abordar. ¿Qué probabilidad tienen esos soldados de detener esos drones con sus AK-47 cada vez más deteriorados? Ninguna. Absolutamente ninguna. Un dron ucraniano volando a 150 km/h a una altitud de varios cientos de metros. ¿Cómo va a derribarlo un soldado con un fusil automático? El dron es más rápido de lo que puede seguirle la pista. Está más alto que su alcance efectivo. Es más pequeño de lo que puede alcanzar con precisión. Y para cuando lo ve, lo oye y levanta su arma, ya lo ha sobrepasado. Putin está sacrificando deliberadamente a sus propios soldados, a sus propios ciudadanos. Los está posicionando allí únicamente con fines propagandísticos, para mantener la ilusión de que estamos brindando protección. Para dar a los ciudadanos rusos la falsa sensación de que se está haciendo algo. Igual que la invención del gobernador Gladkov sobre la caída de escombros. Igual que la mentira de que todo está bajo control. Eso también es mentira. Todo, capas y capas de mentiras construidas sobre una base de fracaso. Y ahora, si estos soldados sin entrenamiento defienden las refinerías, ¿quién protegerá mañana la central térmica de Luch en Belgorod? ¿Acaso enviarán también soldados inexpertos allí? ¿Los apostarán en cada subestación, en cada central eléctrica, en cada infraestructura crítica? Rusia no tiene suficientes soldados para eso. No tienen suficientes fusiles. No tienen suficiente de nada, excepto mentiras y falsas promesas. ¿Cuándo se darán cuenta los ciudadanos rusos de que sus vidas y propiedades dependen de un soldado inexperto mirando al cielo sin poder hacer nada? ¿Cuándo entenderán que el emperador está desnudo? Que el poderoso ejército ruso, que se suponía que conquistaría Kiev en 3 días, no puede proteger una central eléctrica en Belgorod? Esta es la manifestación más tangible del engaño de Putin hacia su propio pueblo. La defensa antiaérea es tan inadecuada, tan precaria, tan absolutamente insuficiente, que ahora dependen de los fusiles de soldados novatos para mantener la supervivencia del régimen, y son conscientes de ello. Los comandantes militares lo saben. Los servicios de inteligencia lo saben. Putin lo sabe. Y cada vez más, el pueblo ruso también empieza a saberlo. Volvamos ahora al momento en que se lanzó ese ataque, a lo que desencadenó toda esta tragedia y vulnerabilidad rusa. Entendamos exactamente lo que ocurrió, porque el contexto importa. Las acciones tienen consecuencias. El 8 de noviembre marcó un punto de inflexión en el frente energético de la guerra. Esa noche, Rusia lanzó más de 450 vehículos aéreos no tripulados y más de 45 misiles de diversas clasificaciones contra Ucrania. No se trató de un ataque quirúrgico. No se trató de un ataque contra instalaciones militares. Se trató de un asalto coordinado y masivo contra infraestructura civil, diseñado para maximizar el sufrimiento. En el centro de este ataque apocalíptico se encontraba la empresa ucraniana Centrenergo. Centrenergo representa una de las principales arterias de la infraestructura vital de Ucrania. Suministra energía a hogares, hospitales, escuelas, plantas de tratamiento de agua, todo lo que hace posible la vida moderna. El ataque fue tan catastrófico que todas las centrales térmicas de la compañía quedaron inoperativas. No dañadas, sino completamente fuera de servicio.
Las autoridades ucranianas lo calificaron como el ataque a la infraestructura más significativo desde el inicio de la guerra. Una infraestructura que habían reconstruido meticulosamente, tornillo por tornillo, cable por cable, tras los devastadores ataques de 2024. Por eso resisten. Por eso, a pesar de todo lo que Rusia les lanza, siguen luchando. Porque la alternativa, la rendición, la ocupación, la extinción de la identidad ucraniana, es impensable. Pero ¿qué hay del ciudadano ruso en Belgorod? ¿Cuál es su razón para sufrir? ¿Por qué está a oscuras? ¿Por qué sus hijos tienen frío? ¿Por qué se le echa a perder la comida en un refrigerador averiado? ¿Por qué su anciana madre no puede pedir ayuda porque los teléfonos no funcionan? ¿Por la fantasía del Kremlin de derrocar al régimen nazi en Kiev? ¿Un régimen liderado por un presidente judío elegido democráticamente? Para restaurar la grandeza imperial rusa, una grandeza que existe más en la propaganda que en la realidad, para justificar que sus propios hijos custodien refinerías con rifles oxidados, muriendo no en combates gloriosos, sino en inútiles posiciones defensivas. Este es el punto muerto estratégico de Putin, la trampa que él mismo se ha tendido. No fue Ucrania quien trajo la guerra a las puertas de Rusia. Ucrania no pidió esta guerra. Ucrania no invadió Rusia. Fue el propio Putin quien llevó la guerra a las puertas de Rusia al iniciar un conflicto que no podía ganar rápidamente, al subestimar la resistencia ucraniana y al creer en su propia propaganda. Ucrania puso de manifiesto la situación para que los ciudadanos rusos vieran lo que estaban sacrificando por las mentiras y los fracasos de sus líderes. O mejor dicho, les apagó la luz. Les mostró, de la forma más cruda posible, el verdadero coste de la guerra. El arma más poderosa de Putin, el chantaje energético, se ha vuelto en su contra. La herramienta que utilizó para coaccionar a Europa y doblegar a Ucrania ahora amenaza su propia supervivencia política. La pregunta ya no es, ¿puede Putin paralizar Ucrania? Ucrania ha demostrado que puede resistir. Los ucranianos han demostrado que prefieren congelarse en la oscuridad como pueblo libre que vivir cómodamente bajo la ocupación rusa. La pregunta es, ¿qué luces se apagarán primero? ¿Será la propia red de Putin, su propio régimen, la paciencia de su propio pueblo lo que se derrumbe antes de que se quiebre la determinación de Ucrania? ¿Aceptarán los ciudadanos rusos apagones interminables por una guerra que no comprenden? ¿Aceptarán que sus hijos sean enviados a morir, no en combate heroico, sino apostados frente a refinerías con fusiles inservibles? ¿Aceptarán que se rompa el pacto social, que la promesa de seguridad se revele como una vana ilusión? Lo ocurrido en Belgorod demuestra que la respuesta a esta pregunta surgió de un lugar que el Kremlin jamás anticipó: de la capacidad de Ucrania para contraatacar, para hacer de esta guerra una realidad para la población civil rusa, para destrozar la ilusión de que este conflicto se desarrolla en otro lugar y le sucede a otra persona. Mientras intenta paralizar Ucrania, Putin condena a su propia población a la oscuridad y el caos. Está destruyendo la estabilidad que prometió brindar. Está rompiendo su propio pacto social con su pueblo. Y en esta oscuridad, los ciudadanos rusos quizás empiecen a reconocer por primera vez quién es el verdadero enemigo. No es la OTAN, no es Occidente, no son los nazis ucranianos. El verdadero enemigo es el hombre que envió a sus hijos a morir a Ucrania. El hombre que no puede proteger sus centrales eléctricas. El hombre que les miente mientras permanecen en casas frías y oscuras. El hombre que inició una guerra que no puede terminar ni quiere terminar. El 8 de noviembre se fue la luz en Belgorod, pero quizás, irónicamente, algunos rusos comenzaron a ver con mayor claridad que nunca. ¿Qué opinas de este acontecimiento? ¿Crees que la estrategia de guerra energética de Putin ha resultado contraproducente? ¿Empezarán los ciudadanos rusos a cuestionar la guerra cuando les afecte directamente? ¿Podrá Ucrania mantener esta contraofensiva contra la infraestructura rusa? Comparte tu opinión en los comentarios. Tus ideas son importantes y un debate respetuoso
nos ayuda a comprender mejor estos complejos sucesos. Para estar al tanto de los nuevos vídeos que analizan los últimos acontecimientos de este conflicto, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Cada suscripción, cada me gusta, cada vez que compartes, nos ayuda a seguir ofreciéndote análisis profundos de lo que realmente sucede en esta guerra. Más allá de la propaganda, más allá de los titulares, hasta la realidad humana que subyace. Gracias por ver el vídeo y por reflexionar críticamente sobre estos acontecimientos.